como vengo anunciando desde el principio del programa, hoy es miércoles, hoy toca Agenda Spanier, la agenda, o aspiramos a ser la agenda más cultural de la radio online. Y hoy tenemos a un gran hombre, hoy tenemos a una persona que sin duda nos ha dado muchos momentos de disfrute, muchísimos. Él es dibujante, él es valenciano como yo y él es Jordi Bayarri. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, trabajando, como siempre. Trabajando, estás ahí en el estudio donde sueles bajar a picar, ¿no? A picar Sí, piedra. en la mina, sí, señor, sí. Estás en la mina. Bueno, Jordi, me gustaría en esta entrevista que habláramos de tu carrera exitosa, larga, pero sobre todo también de la situación actual y un poco cómo te ha afectado. Pero empiezo con una declaración de intenciones porque, bueno, no soy periodista especializado en esto ni voy a jugar a serlo a través de las preguntas. Al revés, quiero que tenga un carácter inocente todo y que tú nos expliques, pues bueno, qué ha sido de esa larga trayectoria. Y sobre todo decirte que mi experiencia es a nivel usuario, como solemos poner en los currículums, y que yo heredo todo esto del mundo del tebeo, de mis tíos, de mis padres, algunos tebeos de Ibáñez y demás. Ya llega la época de Japón, digamos, ¿no? En mi época de instituto y demás, cosa que no me interesó en exceso, pero recupero el amor por el cómic ahora en mi etapa adulta. Y me gustaría saber, en tu caso, cuál es tu relación, cómo nace tu relación con el mundo supongo que en un primer episodio con el tebeo, y sobre todo cómo nace tu vocación, cuando detectas el momento que dices, ostras, pues esto me gusta y me gustaría que fuera mi modo de vida, como al final ha acabado siéndolo. Pues bueno, esto empieza con dos partes diferenciadas que al final se unen, ¿no? En principio, bueno, yo cuando era muy pequeño estuve enfermo, tenía que estar hospitalizado muchas temporadas y era tan pequeño que no sabía leer todavía, que podía jugar con las 4 cosas que me traían al hospital y fue cuando me aficioné a dibujar, ¿no? Entonces yo cuando estaba ahí en el hospital, pues cogía boli y papel y me lo pasaba bomba dibujando mis marcianadas, ¿no? Y luego ya cuando era un poquito más mayor, que ya aprendí a leer a través de mis hermanos, ¿no? Pues un poco como tú, ¿no? También a través de la gente más mayor que tenía alrededor, que ya eran aficionados al cómic, entré en contacto con los tebeos, ¿no? Además ellos pues leían muy variado y muy de todo, entonces pues yo fui aficionándome a leer tebeos y fue cuando vi que, bueno, que esas historias que yo leía en los cómics, pues a mí que me gustaba dibujar, pues podía intentar también contar mis historias, ¿no? En lugar de dibujar cualquier tontería que se me pasara por la cabeza, pues intentar contar alguna aventurilla, alguna cosa, ¿no? Y entonces fue cuando uní ambas aficiones y ya más adelante, cuando ya estaba pues también en el instituto, fue cuando tuve la idea loca de dedicarme a hacer tebeos, ¿no? No era fácil, bueno, en general en ningún momento es fácil para hacer tebeos, pero bueno, a mí se me metió en la cabeza, yo soy así de cabezota y decidí que yo iba a hacer tebeos y bueno, pues aquí estamos haciendo tebeos. Pues sí que eres cabezota así porque, vamos, lo has conseguido, pero con creces lo que te propusiste, ¿eh? Sí, yo a veces lo pienso y no sé muy bien cómo ha sido, pero bueno, sí, aquí debe ser que ha funcionado, o sea que bien. Y sobre todo, yo creo que un mérito doble, porque estamos hablando de que heredamos, digamos, la etapa dorada del tebeo español. Estamos hablando de Capitán Trueno, vendía 250.000 ejemplares semanales, pero tú ya, vamos, intuyo y te quiero preguntar, ya entraste en el mundo, digamos, de manera profesional en un momento en que era todo mucho más especializado, no era nada masivo y que tocaba, hablando de picar piedra, pues que tocaba picar mucha más piedra para llegar a vender ese, por supuesto no ese número de ejemplares, pero por lo menos un número significativo de ejemplares. Sí, yo cuando me metí, digamos que no era el momento más álgido, digamos, ¿no? Porque pillé justo el bache, ¿no? El momento del declive, entre comillas, ¿no? Cuando las revistas de cómics, que era lo que habían mantenido el cómic en los kioscos, ¿no? Cerca de los lectores, ya estaban de capa caída, ya empezaban la Cimo, Zona 84, Totem, todas estas empezaban ya a sucumbir, y entonces la dinámica de la edición de cómic en España había cambiado y
se publicaba mucho material de fuera. Es verdad que yo mismo soy muy aficionado, he leído muchos superhéroes americanos, mucho álbum francés, mucho manga también, entonces por una parte como lector es una maravilla porque te llega un montón de material muy bueno. Como autor, por una parte también está bien porque recibes un montón de influencias, de estilos y de formas de contar cosas con el cómic, de usar el lenguaje que hasta el momento no era muy difícil que te llegaran, ¿no? Pero sí que es verdad que a la hora de lanzarte tú a publicar cosas era bastante complicado. Ahora la cosa se ha normalizado un poquito más, quiero decir, ahora ya es todo más accesible, aunque las cifras tampoco no son para echar cohetes tampoco. Pero bueno, digamos pero bueno, que... también va un poco en sintonía con el declive, ¿no? del panorama editorial, ¿no? También quiero decir, se junta también la aparición de lo digital y un poco cómo os tenéis que reinventar, ¿no? También para hacer llegar todas esas historietas, en definitiva, que antes se contaban en formato papel y que ahora pues hay que buscar otros espacios. A nivel de edición es más fácil técnicamente, quiero decir, hace 30 años publicar tú mismo un cómic, por ejemplo, era una cosa totalmente impensable porque ir a una imprenta, tirar no sé cuántos mil ejemplares, luego colocarlos en librerías, era algo que no entraba en la cabeza, o sea, era inasequible económicamente y luego técnicamente también era muy complicado porque era un circuito muy cerrado. Hoy en día es verdad que con la edición digital y la edición online, pues es relativamente fácil publicar lo que quieras. Luego ya venderlo ya es otra historia, pero bueno, publicarlo la verdad es que es más fácil, sí. Bueno, Entre tinieblas, Piel de dragón, Titán del pasado, ya de corte más futurista, pero sobre todo me gustaría centrarme en, para mí, y supongo que para ti también, tus dos hits, ¿no? Como Magia y Acero desde 1998, 22 años ya. Y sobre todo me gustaría, en estos 22 años de esa producción, ¿has sentido...? Porque en otros ámbitos de la sociedad, yo como periodista sí que lo he sentido, que hay cierta censura moral, ¿no? Vuelve como un poco la censura moral en cuanto a la libertad de expresión al publicar esta serie de cosas. No sé si ha sido tu caso, con esas publicaciones. Un poco sí, a ver, sí que es verdad que al principio tenía mucha más libertad creativa. También porque el radio de acción o el alcance que tenía el cómic en aquel momento era el que era y al final llegabas a la gente a la que realmente le interesaba. Claro, el problema que hay hoy en día, creo que fue Mauro Entrialgo que lo comentó, ¿no? El problema que hay ahora es que con las redes sociales, tu cómic, en este caso, que estamos hablando del cómic, llega a la gente a la que le interesa, pero también llega a un montón de gente a la que no le interesa para nada e incluso pues no le gusta o le parece ofensivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y luego pues esa gente pues es capaz de reaccionar, ¿no? Ya te digo, hace 22 años era muy difícil que mi TV o que Magia Cero llegase a una persona que lo viese y dijese, pero ¿esto qué es? Esto es inaceptable. Era muy complicado porque era una tirada muy reducida, se movía un circuito de librerías especializadas donde solo entraba la gente a la que iba por cómics. Pero hoy en día, claro, publicas una página o una portada de un cómic que vas a sacar en Twitter y llega pues a quien llega. Entonces, si te llega, te vuelve ese retorno negativo, sobre todo por eso, porque llega a la gente a la que no está dirigida ese tipo de publicación. Luego, aparte, sí que es verdad que en gente, sobre todo en gente muy joven, por desgracia, se está viendo una especie de cerrazón mental de no querer aceptar ni tolerar contenidos que ellos no les gusta, que dice, bueno,
pues si no te Que gusta. que por otra parte, Jordi, los datos están ahí de analíticas de Google y de mil buscadores, que después por otra parte igual cierran Twitter y se van a buscar otro tipo de páginas, ya de manera creyéndose que están en su ámbito secreto o algo así, pero por un lado están criticando, o sea, es la mayor de las hipocresías en realidad de esta sociedad. Sí, sí, sí. No, pero simplemente es eso, es saber, es aceptar que, bueno, que algo que no te gusta a ti, pues bueno, le puede gustar a cualquier otro y ya está. Quiero decir, es un producto artístico, pero es un producto de consumo y si tú no lo quieres consumir, pues bueno, pues lo dejas estar y ya le gustará. Sí, pero parece mentira que en un país en el que se ha perseguido durante tanto tiempo la moralidad, Sí. que después hubo una explosión precisamente esa antilibertad de expresión, ¿no? Y era muy sencillo, por ejemplo, en los años 80, a principios de los 90, pues ver una performance en un cafeteatro, pues de que apareciera una chica o un chico desnudo y no pasaba absolutamente nada, y ahora parece pues, que el cuerpo de la mujer o incluso hasta el cuerpo del hombre, ¿no? Pues como que es una cosa que tiene que ser censurada a nivel editorial y simplemente te quería comentar eso porque es algo que me asombra como usuario. Es bastante sorprendente y bastante triste en ocasiones, pero sí. De todas maneras, mi posición ante eso es, bueno, lo que te he dicho. Digo, bueno, pues es tu opinión, no te gusta, pues, allá tú. Yo lo que dibujo siempre lo hago en primer lugar para que me guste a mí, que soy el primer interesado. Y luego, pues bueno, a la gente que sé que le va a gustar y a quien no le guste, pues bueno, pues ya está, no pasa nada. Ese papel divulgador, por qué no decirlo también, del aspecto erótico de las historietas y ahora el papel divulgador de la historia de la ciencia mundial con la colección Científicos. Además, un proyecto que, si no estoy mal informado, nace hablando de esta conexión. Tú has vivido, digamos, las dos etapas, la offline y la online, ¿no? Parte de una campaña de crowdfunding, ¿verdad? Y cuéntame un poco cómo nace la idea y cómo se forja, porque a día de hoy ya sabemos que es un éxito, pero cuando decís, ostras, pues igual puede ser una apuesta arriesgada esto de hacer tebeos, ¿no? Para los más pequeños acerca de los grandes nombres de la ciencia en el mundo, pues quizá después no tiene mucha venta o no, al final uno es profesional y tiene ese tipo de pensamientos en la cabeza. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge en un primer momento? A ver, yo... a pesar de haber empezado haciendo siempre tebeos para adultos, ¿no? Pues Magia Cero o luego pues Entre Tinieblas y tal, que son de aventuras, pero son un poco para un lector más adulto o joven adulto, que se llama ahora, siempre había querido hacer tebeos infantiles, ¿no? Porque, pues por lo que comentaba al principio, porque eran los tebeos que empecé a leer yo y que me gustaron mucho y yo siempre tenía el run de hacer tebeos de ese estilo, ¿no? Y además, pasado el bache que te comentaba también, yo vi que al cómic en España le hacía falta más cómic para niños, porque era un sector que se había abandonado un poco, ¿no? El mundo del cómic en general en España se había volcado al lector adulto con historias, sí, pues muy más maduras, más complejas, pero por alguna razón pues se había dejado atrás al público infantil, ¿no? Entonces a mí me parecía que era un error porque estábamos dejando atrás a un montón de gente que nos, incluso egoístamente, nos convenía volver a enganchar a los tebeos. Claro. Porque... Construir el lector del mañana, ¿no? Claro, hay que cuidar a los lectores, hay que renovar la cantera, si no al final aquí seremos 4 y no puede ser. Y queriendo hacer algo para niños, la verdad es que no sabía exactamente qué, tenía ideas muy locas, pero no sabía exactamente por dónde tirar. Y entonces en el 2009 se celebra el 200 aniversario del nacimiento de Darwin. Y me encargaron el Consell Valencià de Cultura, que es una entidad de aquí de Valencia vinculada a la Consellería de Cultura y tal, pues me encargó un cómic sobre Darwin. Y haciéndolo dije, pues esto está guay, esto mola, esto es una manera de hacer tebeos para chavales, pero que tengan un poquito más, algo más, ¿no? Porque a mí me parecía que el problema radicaba sobre todo en conseguir que los niños volviesen a leer tebeos
que no estaban muy por la labor porque tenían entretenimientos mucho mejores, como la tele, los videojuegos, entonces era muy difícil hacer que un chaval leyera TVOs otra vez, pero dándoles este toque educativo ya implicabas a los padres para que fueran ellos los que, por de alguna manera, sin obligar, obviamente, pero que les fueran introduciendo en el mundo del TVO, ¿no? Porque muchas veces el primer escollo son los padres que dicen, en TVO esto no sirve para nada, y dicen, no, espera, este es un TVO de divulgación, aquí no solo va a leer, sino que va a aprender. Entonces fue una manera de, así un poco rastrera, de conseguir que los adultos se preocupasen por darles de leer TVOs a los chavales, ¿no? Entonces el de Darwin funcionó muy bien porque la edición que sacó el Conseil se movió bastante bien y hubo incluso profes y tal que se interesaron mucho por el formato y tal. Y pensé, bueno, pues igual hay que seguir por aquí, ¿no? Entonces yo había hecho equipo con Taira Lanuza, que es doctora en Historia de la Ciencia, que se encargó de la documentación, porque, claro, yo en ese momento dije, a ver, si voy a hacer una biografía, yo tampoco puedo tirar de la Wikipedia, que a saber qué pone. Claro. No te puedes tirar, o sea, a saber qué gambazo podemos meter ahí a nivel de... Yo necesito documentación fiable y luego ya yo resumiré y extractaré y haré que toda esa información sea lo más asequible posible, pero que la base sea buena, ¿no? Entonces, había hecho equipo con ella y estuvimos hablando y decidimos que podíamos tirar por ahí, ¿no? Y construir toda una colección haciendo TVOs pues, del mismo modo que Darwin, ¿no? Biografías de científicos para chavales, bien documentadas, bien contadas, que fuesen, digamos, una iniciación para los niños, para meterse un poco en el mundo de la historia de la ciencia, ¿no? Y nada, y ahí lo que sí que pasaba era que, bueno, que para un proyecto así hacía falta una financiación que no teníamos. A través de ella estuvimos intentando conseguir que el CSIC se implicara, porque en aquella época también estaban muy interesados en todo lo que era divulgación y tal. Lo que pasa es que al final, pues, por cuestiones de presupuesto, pues no pudo ser. Y bueno, yo conocía la herramienta esta del crowdfunding de otros autores con los que había trabajado, sobre todo autores americanos, que veía que lo habían usado y les había funcionado muy bien, y dije, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Si la cosa consiste en conseguir la colaboración de los lectores, pues este proyecto de divulgación para niños, vamos, tenemos que conseguir que la gente se implique. Y afortunadamente pues fue así. Empezamos con el Darwin, pero ya empezamos a coger carrerilla. Bueno, Newton, Marie Curie, Albert Einstein, la verdad es que el recorrido es amplio y todos los que os quedan, porque hay grandes hombres y grandes mujeres en la ciencia para rato, para la colección. Sí, es un tema inagotable y de hecho estoy esperando que llegue en un momento a otro los ejemplares del último, del de Louis Pasteur, que es el 10º ya de la serie, y que nada, hicimos la campaña crowdfunding antes de verano y por fin hemos terminado el TVO y tenemos que empezar ya con los envíos. O sea, que ¿Cómo organizáis la distribución en este nuevo panorama que ya estábamos describiendo en preguntas anteriores? ¿Cómo organizáis la cuestión de la distribución? ¿La lleváis vosotros mismos? Porque decías antes que ahora hay más espacios para incluso poder distribuir, ¿no?, la obra de uno, pero siempre hace falta terceros, ¿no? Siempre hacen falta terceros. Sí, no, al final la distribución, al final lo que tuve que hacer fue convertirme en editor y entrar dentro del circuito profesional de edición, como cualquier otro editor de cómics, y a trabajar con distribuidoras, que son las que llevan el material a las librerías. Lo que pasa es que antes de ese punto siempre está la parte del crowdfunding, que es cuando tienes el trato directo con los lectores, y entonces ahí está muy bien porque te permite, pues eso,
tener ese feedback de los lectores de primera mano, aparte de que con el crowdfunding ya cuentas con unos ingresos previos que te permiten afrontar toda la inversión que es hacer un cómic de estas características. Pero digamos que te permite entrar ya luego en el circuito de la distribución profesional, digamos, un poco más desahogado. Claro. No dependes en primer término de las ventas de la librería, porque ya has conseguido la financiación. Entonces, es, digamos, una segunda fase, ¿no? Pero al final es eso, es conseguir la implicación de los lectores mediante el crowdfunding, realizar el cómic y luego ya distribuirlo ya pues como cualquier otra publicación. Muchísimas gracias, Jordi, no te resto más tiempo, te dejo ahí trabajando. Gracias por concedernos esta entrevista, la verdad es que es un privilegio. Aquí en Agenda España siempre estamos tratando de poner en valor sobre todo la cultura española, pero sus protagonistas más internacionales, y tú en tanto en cuanto pasas mucho tiempo en el extranjero, que es una de las cosas que nos hemos dejado en el tintero, pues había que entrevistarte. Y la verdad es que ha sido un verdadero placer hacerlo, así que muchísimas gracias y cualquier otro éxito en tu carrera que van a venir muy pronto, nada más se acabe todo esto de esta pesadilla del COVID-19, pues conectamos y volvemos a charlar. Muchísimas gracias, Jordi. Muchas gracias a ti, ya os iré contando de cómo va la cosa. Si te ha gustado el vídeo, no lo olvides, suscríbete, dale al like, a la campanita y comenta. Puedes seguirnos a través de redes sociales o en nuestra página web planetaspanier.com. Mientras tanto, ¿por qué no te quedas viendo otros vídeos?